Y acá estamos con el invitado de hoy, Cristian. Hola, bienvenido Cristian. Muchas gracias. Un placer de vuelta estar con vos. Dale, un privilegio que me inviten. Algo bueno debo haber hecho. No, sí, seguro, si no... Bueno. Vamos primero, batalla cultural, cristianismo. Primero vamos a poner en claro qué entendemos por batalla cultural. Yo voy a decir lo que yo entiendo y después a ver si coincidimos o si pones tu definición. Para mí, agarrando las palabras de Agustín Laje, que como hoy en día de la derecha el máximo referente en términos de batalla cultural, la batalla cultural es una lucha por el poder. O sea, una lucha por el poder y una lucha por ser la idea dominante o la ideología dominante políticamente y culturalmente, obviamente. También yo creo que Agustín agarra también mucho de Gramsci. Gramsci decía que es una lucha por ser la hegemonía, la hegemonía, la contrahegemonía y demás, para poder ser la idea dominante en la cultura y eso extrapolarlo a la política. Lo de Milei es una clara demostración de una batalla cultural dada por la derecha desde que la derecha se dio cuenta que tenía que haber batalla cultural. ¿Vos esto lo ves así o cómo ves la batalla cultural? Creo que antes de hablar, digamos, en sí de la batalla, yo hablaría un poquito de la cultura, ¿no? Y qué es la cultura, ¿no? Y esto que estás haciendo vos en este momento es cultura. Cebar un mate, ¿no? Recién me comentabas de que hay gente que por ahí se molesta porque uno toma mate, ¿no? Hay gente que lo puede ver a esto de cualquier lugar del mundo y va a decir, estos se están drogando. La realidad es que es una tradición, una costumbre, algo que una comunidad, un grupo de personas hace asiduamente o continuamente y se crea una cultura, una forma de vivir. El ejemplo mínimo de una cultura es una familia, ¿no? Una familia tiene una cultura, tiene una forma de manejarse con el dinero, con las fiestas, con la organización de las actividades familiares. Hay algunos que son de juntarse mucho, otros que son de no juntarse. Tienen la cultura de irse de vacaciones. Algunos quisieran tenerla, pero bueno, económicamente no les da. Pero algunos tienen una economía saneada, pero no tienen la cultura de viajar. Entonces son un conjunto de características que tiene una comunidad, ¿no? Entonces, y eso abarca un montón de cosas. Abarca la religión, abarca las artes, abarca las formas en que nos movemos, el protocolo, se le dice, las leyes, la historia, la economía. Entonces, la cultura rodea un montón de aspectos de nuestra vida. Y cada grupo social, desde el más pequeño, como decíamos, la familia, tiene su cultura, ¿no? Y así como cuando una pareja se casa y tiene que crear una nueva cultura y están las costumbres de mi pareja y mis costumbres, su cultura y mi cultura, hay un choque cultural. En teoría nos estamos casando para construir una familia, a veces algunas personas se casan obligadas, ¿no? Pero en teoría lo hacemos de buena fe. Y porque estamos de buena fe no hay una batalla necesariamente, o por lo menos no confrontativa de frente mal, digamos, ¿no? Claro. Sino que la idea es que podamos, entre las dos personas, entre la pareja, construir una cultura de nuestra familia propia. Ahora, cuando hablamos de batalla cultural con respecto a lo político, más que nada, que es por ahí lo que nos compete en esta charla, ¿no? Algo que tenemos que tener claro es que la cultura no es algo estático. No. Es algo que va mutando, como en este caso de una persona que viene con una cultura de organizarse de alguna manera y cuando se casa empieza a tener otras costumbres, ¿sí? Algunos son de cocinar siempre en su casa y cuando se casan
tienen la costumbre de salir más a comer afuera, por ejemplo. Entonces hay un cambio cultural. Y a veces los cambios son para bien y a veces los cambios son para mal. Y a veces son cambios simplemente. Y son decisiones que se toman y que hay que evaluarlas en el tiempo y no necesariamente está bien o mal salir a comer, como por ejemplo. No necesariamente está bien o mal ciertas cuestiones. Pero acá hablamos de, más que nada, una batalla cuando hay principios que son atacados y que, bueno, se quiere dar esa batalla en contra de esas costumbres, de esos principios o de ese conjunto de creencias o de leyes que van en contra de lo que algún grupo, otro grupo, no está de acuerdo, ¿no? Claro, ya no es un... Esto como vamos a poner el matrimonio, ya no es un... Nos unimos para crear algo mejor o para avanzar o para que la cultura avance, sino es... quiero imponerte mi cultura porque es la que está bien y la tuya es la que está mal. Claro. O sea, vendría a ser como la batalla cultural más política. Claro, y se ha dado, o se da muchas veces que la cultura, el que sabe imponer, lo va a hacer sesgadamente o lo va a hacer suavemente, ¿sí? No va a ser de un día para el otro que te va a obligar a, sino que va a decir, bueno, vos tenés que aceptar que yo soy distinto y que esta es mi cultura. Y que hasta ahí quizás podemos llegar a un acuerdo de convivencia, ¿no? El problema está cuando vos me querés imponer a mí tu cultura o cuando yo te quiero imponer mi cultura. Claro. Y ahí sí empezamos en esta batalla, esta lucha, digamos, de pensamientos distintos y de querer necesariamente o imponer o de defender, ¿sí? Y ahí es interesante ver quién está imponiendo y quién se está defendiendo o reaccionando a eso. Claro. Es importante, acaba mi segunda pregunta, ¿es importante dar esta batalla cultural? O sea, claro, porque ahora estamos hablando de, bueno, hay un grupo, un bando, que necesariamente está queriendo imponer su idea o su cultura, y ahí está el otro bando que reaccionariamente a ese ataque se está defendiendo. ¿Es necesario defenderse o si no haces nada, si te quedas callado o si dejas que te impongan esa cultura o dejamos que nos impongan esa cultura, no cambia mucho, lo vemos día a día? O sea, ¿es necesario darla a esta batalla cultural? Yo creo que es necesaria, que es, hasta te diría casi obligatoria, del creyente, del que entiende la palabra, porque Dios nos llama a ser luz en la oscuridad. Dios nos llama a ser sal al mundo. Entonces, cuando queremos, para ser sal, tenemos que transformar, no quedarnos, bueno, participar, claro. Si la sal se queda en el salero, no está salando nada, simplemente está con más sal, pero no está transformando un alimento y dándole otro sazón, otro gusto, ¿sí? Si la luz, dice la palabra de Dios, queda debajo de la mesa, si pondríamos la luz esta abajo de la mesa, no estaría iluminando como debería y solamente afectaría a un espacio más pequeño. Claro. Entonces, sí es importante. Y Romanos 1:6, lo tengo acá anotado, dice que no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios para acción, para salvar a todos los que creen. ¿Sí? El Evangelio es poder de Dios y no tenemos que avergonzarnos de lo que somos, no para ir a imponer, pero sí para anunciar. No para obligar, pero sí para testificar, ¿sí? Entonces, por ese lado sí es importante dar la batalla en el sentido de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a
su reino, ¿no? Que es Jesús. Pero no entrar en esa lucha casi, te diría, hasta física, en donde a veces hasta las emociones nos afloran y estamos a veces trabajando más en la carne que en el espíritu, ¿no? Creo que más o menos ahí Claro, porque ahora estábamos hablando de un concepto de cultura que era bastante amplio y abarcaba a todas las personas del mundo, básicamente. Pero ahora introdujimos, que ya básicamente la respondiste a la pregunta, que es si el cristiano debe involucrarse en esta batalla cultural. Que batalla cultural que se viene dando hace muchísimos años. Se puso de moda este término que lo puso de moda, creo, Agustín Laje, el término batalla cultural. Pero en realidad es algo que se viene dando desde millones y millones de años, desde que el hombre existe, ¿no? Esto de imponer ideas, mis ideas te las impongo y vos me las impones a mí y demás. Pero bueno, el cristiano debe involucrarse. Ahora, últimamente somos muy reaccionarios, los cristianos. Desde que yo pongo atención a este tema, el cristiano es muy reaccionario. Pongo el ejemplo de lo que pasó en 2018. En 2018 en Argentina se intentó poner que el aborto debe ser legal, ¿no? Que no haya ninguna consecuencia para una mujer que vaya a abortar y no haya ni consecuencia ni pedir razones por el cual lo quiera hacer. En ese momento creo que no se vio en Argentina manifestaciones tan grandes de gente pidiendo, y de muchos colectivos, ¿no? Estaba el cristianismo evangélico, estaba el católico, como que toda la iglesia se unió para decir sí a la vida, ¿no? Este lema que se usó. Y en el 2018 logramos que no salga esa ley, o sea, que el aborto siga siendo penal, ¿no? Punible. Y se usó mucho esto de reaccionar, claro, porque no hablábamos del aborto en las iglesias hasta que vino el colectivo feminista a decir queremos aborto. ¿Está bien esto de ser reaccionario o hay alguna manera de no ser reaccionario? Claro, porque del otro lado van a decir, che, vos me querés imponer tu idea, tu Dios, tu religión, y en realidad lo que últimamente estamos haciendo es ser reaccionarios a lo que la sociedad o a lo que ciertos grupos minoritarios quieren imponer. Sí, yo creo que, bueno, la iglesia en general, digamos, a veces se ha cerrado mucho internamente, ¿no? Y ha perdido muchas veces la misión de Dios o de Jesús que nos da, ¿no? Y las enseñanzas que están en la palabra, ¿no? Romanos nos habla de que dice, ya lo tengo acá, ¿no? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, debemos involucrarnos y debemos ser transformados en nuestra manera de pensar, porque muchas veces la cultura que se nos ha impuesto nos hace creer que lo que hemos pensado hasta ese momento, o muchas veces hasta este momento, es lo correcto. Pero mediante Jesucristo, nuestras conductas van a ser cambiadas, nuestra mala manera de pensar va a ser cambiada. No porque un pastor o un líder me obligue a pensar de una manera, sino por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y Efesios 6 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. O sea, nuestra lucha no es contra esa persona que está tratando de inculcar una idea o un concepto, o en este caso que vos decías, el aborto, y entonces voy a atacar a tal personaje, capaz que puede ser un diputado, puede ser un funcionario, puede ser lo que sea, que está apoyando
algo que sabemos que está mal, ¿no? Porque lo que se mueve atrás es lo que está mal. Lo que entenebrece nuestro pensamiento, lo que nos hace creer que matar a un bebé es un derecho. Ahora, a veces creemos que esto lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, pero la Biblia nos dice que nuestras armas son poderosas en Dios, dice, pero no son las del mundo. ¿Y para qué son? Para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Eso está en 2 Corintios 10. O sea, esos pensamientos, esas fortalezas, esas ideas que van en contra de Dios, son cosas que pueden ser derribadas por las armas que Dios nos da, ¿no? Pero las armas no son un revólver o a veces necesariamente una red social o una marcha. Las armas de Dios son espirituales y debemos utilizarlas. Obviamente que las redes también, obviamente que las marchas también, obviamente que ha sido un problema esto que vos decías, que hemos sido reaccionarios y no nos hemos preparado para luchar, ¿no? Y cuando uno está durmiendo, ¿no? Uno está durmiendo y entra el ladrón, vos no estás preparado para que te roben, estás durmiendo. Y quizás estábamos así, ¿no? No quiero decir por todos, no quiero generalizar, pero lo digo por mí, yo estaba durmiendo, ¿no? Capaz que otro va a decir, no, yo estaba remetido y bueno, buenísimo por esa persona que estaba re involucrada, yo lo digo por mí. Uno estaba tranquilo en las actividades de la iglesia, uno estaba tranquilo en el mundo que uno se mueve y esto sí fue reaccionario y no teníamos el conocimiento, no teníamos la preparación, no nos dimos cuenta de cómo fueron metiéndose de a poco las ideas y las personas en los lugares claves para poder llegar luego a esa ley, ¿no? Ahora, nosotros debemos estar seguros de que nosotros somos hijos de Dios y que no estamos para destruir a la otra persona, porque lo que se levanta son argumentos, son pensamientos, y nosotros tenemos que tratar de, con la ayuda de Dios, ¿no? De que esa persona pueda ser transformada por Dios. Y que es mucho más difícil porque sí. Sería más fácil, votamos todos a favor de otra cosa y que este otro no lo vemos nunca más. Pero la verdad es que lo que nos llama a Dios es a mostrar la luz. Y la luz se va a encargar de. ¿Sí? Claro, está bueno está bueno el rol del cristianismo en lo que vos estás planteando, porque no es solamente la típica lucha que plantea la derecha o que plantea la izquierda, esto de enfrentar pensamiento y derrotar al otro, sino que es más espiritual. O sea, en conjunto de esta batalla cultural, de esta batalla por las ideas, hacerlo también espiritualmente para no solamente ganar y que la idea correcta o la idea agradable a Dios, vamos a decirlo así, sea la que predomine, sino que acercar a la otra persona, a esa que piensa diferente, a esa que está entenebrecida por estos argumentos que vos decías, sino acercarla a la luz, que sería acercarla a la palabra de Dios. Sí, totalmente. Pero bueno, como venía diciendo, ¿no? Nosotros fuimos reaccionarios, no estábamos preparados, no teníamos representantes, no teníamos influencia suficiente, ni en la política, ni en los medios. No teníamos una red armada con respecto a médicos, a profesionales. Realmente fue muy triste ver cómo tantos profesionales de la salud hablaban en contra del aborto, pero terminan decidiendo personas que no tienen ni idea
de biología, si quieres, Claro. ¿no? No, y cómo se corría también a los médicos del debate. A los médicos, a la ciencia, a la biología se los corría del debate. Y La se hablaba- ideología era más fuerte Claro. que la ciencia, ¿no? Ujú. Que es increíble porque muchas veces la política ha puesto la ciencia en contra de la religión y en este caso la religión estaba diciendo, pará, la ciencia va en contra de este pensamiento que vos tenés. O sea, vos estás más fanático de tu pensamiento, de tu religión, que la ciencia. O sea, fue una lucha muy, muy rara de verla, porque ahora cualquiera va a decir, ah, no, porque ustedes son religiosos. Pero ellos creen más en su pensamiento o en su fanatismo que en la ciencia. Claro. Sí, es contradictorio. Ujú. Pero a pesar de todo esto, yo creo que yo soy una persona optimista en general. Y creo que fue muy triste lo que pasó, pero fue un sacudón y fue para que muchos se levanten, para que muchos vean que hay que involucrarse, que hay que capacitarse, que hay que ser influencia, que hasta aún hay que tener una agenda, Mm. porque ellos la tienen. Sí, y nosotros estábamos totalmente desordenados, sin... Nosotros siquiera sin caímos, guía. nosotros caímos al cumpleaños Tal cual. y ellos tenían la fiesta armada. Mm. Entonces, también nosotros tenemos que generar una agenda. Porque, a ver, si me estoy yendo un poco de tema, pero si hablamos un poco de la Agenda 2030, ¿no? Y si vemos los enunciados, yo creo que la mayoría del mundo lo ve como bueno, digamos. El enunciado, el título de las 17, ¿no? Vemos el título y yo creo que todos estamos de acuerdo de que hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? O sea, nadie... Yo creo que todos estamos de acuerdo que no estamos en contra de la pobreza. Yo creo que la mayoría estamos de acuerdo de la igualdad, digamos, del hombre y la mujer con respecto a los derechos. Pero bueno, el tema es todo lo que está atrás de todo eso, ¿no? Sí, la letra chica. La Porque letra chica, claro. De la Agenda 2030, vos decime, ¿cómo vas a luchar contra la pobreza legalizando, por ejemplo, la pedofilia? O sea, hay que capacitarse y hay que prestar atención. Porque la gente dice Agenda 2030 y la mayoría, yo estoy seguro que no sabe de qué habla. O sea, no sabe de qué estoy hablando. Y yo creo que es necesario, porque hay cosas que están preparando, y lo están preparando desde hace mucho tiempo, y si nosotros no nos preparamos y no nos alistamos para la batalla, como dice una parte de la Biblia, no me acuerdo dónde, va a pasar lo que pasó en 2018, que aún estando desorganizados, en 2018 logramos que no se legalice, no se lleve a cabo esta ley. Y ahora quiero pasar a la próxima pregunta, que es: en el 2018 se armó esta frase que decía, con aborto no te voto. ¿Viste? Y a todos los políticos. Yo creo que por eso le entró el miedo a los políticos y se frenó la ley esa. Y salieron no sé cuántos millones de personas a decir, con aborto no te voto, en las calles, en las redes, en todos lados. Ahora llegó el 2019, llegó el tiempo de votar por presidente y ganó una fórmula que era conocimiento de todos que estaban a favor del aborto. Y entre esa cantidad de millones que votó esa fórmula, la fórmula de Alberto Fernández con Cristina, yo estoy seguro que había muchísimos cristianos. Ahora, lo que yo nunca entendí es por qué si en 2018, un año antes, meses antes en realidad, habías estado diciendo que con aborto no te votó, después cuando hubo que votar, votaste a una fórmula que apoyaba abiertamente al aborto y que además impulsó el aborto en un momento de crisis, que fue el momento de la pandemia, un momento que
nadie se dio cuenta, que lo mandaron por atrás sin darnos cuenta y legalizaron al final eso que querían, que logramos que no pase en 2018. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué el cristiano reacciona, pero al mismo tiempo no está tan interesado en la política? O sea, a eso no lo entiendo, si vos me lo podés explicar, porque yo todavía, pasaron un par de años y yo todavía no logré entender por qué pasó eso. Yo creo que, bueno, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? El creyente o el cristiano, la verdad que, bueno, habría que analizarlo un poquito más desglosado ahí, a ver cómo, es difícil saberlo claramente, si los católicos, los evangélicos, cómo estaban organizados en cada fórmula y a quién apoyaban, ¿no? Pero la realidad es que desde el 2018 al 2019 fue muy poco tiempo para organizarse. La reacción a llegar a las marchas fue como más espontánea y más popular, digamos, pero al momento de buscar representantes no se tenía, lo que veníamos hablando antes, no se tenía el conocimiento de cómo, no se tenía personas preparadas. Y creo que más importante que todo, no se entendió la estrategia para poder llegar. La realidad es que el colectivo LGTB, los proaborto, y yo los aplaudo, digamos, porque estratégicamente han hecho algo muy bueno, pero sepan que ya los estamos copiando. Sí, sí. Y es que ellos se involucraron en todos los partidos políticos. Ellos lograron hacer lo que nosotros no supimos hacer y que estamos aprendiendo a hacer. Y es que la palabra de Dios nos dice que debemos ser la levadura en la masa. Que debemos estar dentro de la masa y afectar a la masa. Que debemos, como dije anteriormente, debemos ser la sal, ¿no? Ahora, la sal la tenés que tirar en la comida, ¿no? Y cuando vos la tirás, no cae ordenadita así. Tiene que caer en todo. Se tiene que partir. Vos cuando haces una ensalada, si dejás la sal arriba, te queda lo arriba. Después el segundo bocado de abajo no tiene sal. Tenés que darlo vuelta. Entonces, los dirigentes políticos cristianos no tuvieron una estrategia clara, pensaban en apoyar a un candidato, cuando lo ideal es que cada uno fluya en el partido político que le da espacio, en el partido político que se sienta más cómodo, ¿sí? Y donde realmente puede ser de bendición, ¿sí? Y donde puede influir. Claro, o sea, para mí la idea de un partido político cristiano único es un error conceptual, sí. Porque nosotros no estamos para hacer, como decía recién, estamos para afectar y para transformar la sociedad. Pero no podemos decir, no, nosotros somos tan santos que no nos podemos juntar con otros. No, vos sos tan santo que tenés que juntarte y tenés que transformar. Tenés que ser tan luz que las acciones tenebrosas del que está al lado tuyo se vean en evidencia y diga, no, pero yo no puedo hacer esto porque quedo en evidencia con este que es tan luz. Y al ser tan luz, muchas veces ahí se va a generar la batalla de decir, no, a este que tiene tanta luz no me lo ponga cerca porque se evidencia mi corrupción, se evidencia que robo, ¿no? Pero al ser tan luz, vas a transformar ese lugar. Entonces, personalmente pienso que se quiso o se fue por una idea de tratar de generar un partido o apoyar a uno de los candidatos, cuando claramente las leyes salen por el Congreso, en el cual tenés representantes de todos los partidos políticos. Vos necesitas afectar a todos los partidos políticos. Tenés que llegar, tenés que entrar, tenés que estar entre los primeros 5 de la lista para poder entrar y ser un diputado. Tenés que estar en los primeros puestos
para poder llegar a ser un senador. Que te den un puesto número 15 en una lista no sirve de nada. Es hermoso participar y estar ahí, pero no vas a votar. Claro. No vas a votar, no vas a entrar. Entonces, la realidad es que hay que cambiar la estrategia. Por eso digo que yo soy un impulsor de que la persona que tiene el llamado, que tiene ganas de ser de bendición, de servicio, de trabajar, que le interesa la política, que le interesan las leyes, que le interesa la acción social, que le interesa el poder, que se involucre. Quizás uno dice, no, bueno, pero este partido político no me gusta tanto. Transformalo. Así como tu familia, quizás hay tradiciones, hay culturas que no te gustan. Bueno, vos cuando haces tu familia, vos creas tu cultura. Y muchas veces vas a luchar con cosas que traes de tu familia, con cosas que van a estar ahí, tradiciones, costumbres, qué sé yo, que van a estar en el partido político. Pero vos, conscientemente y por medio del Espíritu Santo y por medio de la oración y por medio de ser luz, lo vas a ir transformando. Entonces, vos tenés un lugar, ¿no?, en la política. Ahora, ¿vos robás? No, ok, bueno. ¿El otro roba? Bueno, el otro va a tener que hacerse cargo. Si vos te enterás, vos vas a tener que denunciarlo. Pero porque es una obligación de una persona que ejerce un puesto político, ¿no? Pero por eso muchas veces el hecho de involucrarse conlleva una obligación y una responsabilidad mayor. Por eso a veces nos ha costado mucho involucrarnos, por esa responsabilidad, ¿no?, que hay que ejercer y que hay que estar bien firme en las convicciones para poder acercarse y decir, no, esto está mal. Y que cuando te ofrezcan algo que es incorrecto, decir, no, yo no acepto eso. Aunque eso vaya en perjuicio tuyo, ¿no? Me interesó mucho esto, el concepto de formar un partido político único cristiano es un error. Entonces hay que esparcirse. ¿Vos crees que esto ha pasado, trayéndolo al tiempo de ahora, en el partido de Milei? Bueno, yo, por ejemplo, veo mucha influencia, no cristiana, evangélica ni católica, sino judía. No sé si en el partido de Milei, pero en Milei mismo, de mucha influencia, mucho también respeto a la religión. O sea, ¿crees que esto está pasando ahora? Que, bueno, nos dimos cuenta de que fue un error en 2019, pero ¿empezamos a encaminarnos o todavía falta un montón? Falta un montón. Falta mucho. Falta un montón. Esa influencia, bueno, la ves en yo realmente no sé, digamos, legalmente, porque en teoría, bueno, la nación argentina, bueno, ¿se acuerdan? Menem en teoría se convirtió al catolicismo porque, bueno, era una obligación, eso se sacó y digamos, aunque aún sigue siendo la religión predominante y legal, digamos, creo que la apertura de Milei yo no sé si él realmente es religioso, pero sí a esa búsqueda que él tiene, es interesante, es interesante. Cuando el hombre se reconoce menor que Dios, cuando deja el humanismo de lado, digamos, o de primer lugar, y reconoce que hay algo más grande que él, su accionar en la vida es distinto. Alguno lo podrá tomar para bien, o quizás con alguna otra religión lo va a tomar como que este Dios a quien yo profeso me obliga a ir y matar a alguien, ¿no? Pero la realidad es que cuando cada uno de nosotros puede tomar la idea esta, o no sé si la idea, pero reconocerse menor que un Dios, que necesitas de algo superior,
y te mostrás falible y no infalible, te mostrás que sos un hombre y que tenés fallas y que necesitas que alguien superior estés corrigiéndote, que te esté mostrando un camino, un proyecto, hacia dónde, para mí es muy interesante eso. Pero falta mucho. Falta mucho, sí, Falta mucho. Creo yo, no sé si esto es así, pero por las personas que yo me rodeo, creo que hay y también por lo que se ve en las redes, hay una gran ignorancia política, o sea, de lo político en el cristianismo. Tampoco creo que se hable mucho de política en las iglesias. Si bien no creo que las iglesias tengan que tomar postura, para nada, pues, para mí eso sería un error. Pero sí creo que hay poco esto de decir, no sé, hablar más de política, ¿no? Y hay poco conocimiento político de las ideas políticas en el cristianismo, en el cristiano común, vamos a decir así, en la persona común que va a una iglesia y profesa la religión cristiana, ¿no? Y sigue a Cristo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué crees que pasa esto de que el cristiano en general, el cristiano común, no está tan interesado en la política? ¿Será porque piensa que lo político es muy humano y el cristiano que sigue a Dios no tiene que relacionarse con eso? ¿Por qué pasa esto? En parte creo que puede ser eso. En parte este concepto de que iglesia y Estado es tema separado, digamos, y que viene hace muchos años, porque bueno, antes el Estado estaba muy condicionado por la iglesia católica o principal, y en Estados Unidos o Inglaterra por la protestante, ¿no? Y esta separación este concepto o esta cultura o este pensamiento que, bueno, los creyentes no deben de involucrarse o lo sagrado no debe involucrarse con el barro, lo sucio, porque la política es sucia y es mala. Entonces, y como es mala, no podemos de involucrarnos, no podemos de meternos, ¿no? Entonces, pero perdimos el sentido de ser transformadores de la realidad. Así que sí, pasa esto de que en parte la iglesia se hizo aparte y en parte se vio como algo sucio, algo profano, algo que no deberíamos de involucrarnos porque nuestro ministerio y nuestro servicio es al cielo y al Señor, y en la tierra no debemos de involucrarnos con nada, ¿no? Pero yo creo que esa idea ha cambiado en los últimos años, o en las últimas décadas fue cambiando. Y en esto de involucrarse, ¿no? Creo que es difícil muchas veces para las iglesias, para los pastores, digamos, no caer en la partidización de la política. Y a veces, o generalmente cuando hablamos de política, hablamos necesariamente de un partido político o un político en particular, y ya pareciera que estamos sentando una postura en contra de, porque generalmente cuando hablamos de política hablamos de alguien, algo malo. Sí. Pocas veces hablamos de un político y hablamos de algo bueno, ¿no? No, sí, es verdad. Entonces... Y además el concepto siempre es, vos hablas así porque sos entonces ya sos del contrario. Claro. La realidad es que sea del partido político que sea, hay cosas malas. Sí. Pero también en todas yo creo que alguna cosa buena hay, ¿sí? Así que es tema de involucrarse, obviamente sin enredarse, porque la iglesia no está para enredarse y meterse en discusiones políticas necesariamente o de políticos, pero sí para transformar la realidad. O sea, habría que pensar un poco qué pensamos nosotros sobre qué es la política, ¿no? Y
para mí la política, personalmente, es una herramienta para transformar. Obvio, es una herramienta de poder, pero es una herramienta que puede ser utilizada para bien o puede ser utilizada en su propio beneficio, ¿no? De los políticos. Que es algo que claramente lo hemos visto muchas veces en todos los lugares del mundo y entonces por eso pensamos, bueno, la política es mala, pero la realidad es que el carnicero, hay carniceros buenos y carniceros malos también, porque el problema no radica en la profesión, sino radica en el corazón. Y está muy bueno sí, te pasa, te dice, te doy carne picada especial, pero no sabés que te está tirando ahí, ¿no? Porque ya está preparada, vos no lo viste cuando la preparó. Lo mismo que las hamburguesas, lo mismo que... bueno, y muchas veces el proyecto de ley es muy bueno, ¿no? Pero cuando vemos en la ejecución, en el medio van enganchando un contrato un contrato otro, agarra una empresa amiga del político de turno. Ahora, la idea era buena, el concepto estaba bueno, pero ¿qué pasó en el medio? Se pudrió. Entonces, no necesariamente la política es algo malo. El problema está en el corazón de la gente. Es una herramienta y depende de cómo la usemos, ¿no? Y depende también de dónde Dios nos quiere usar. Porque hay países que tienen tendencias políticas más para un lado y otros tienen tiempos en donde están para el otro lado, pero tenemos que saber que, digamos, nosotros estamos para hacer influencia. Y algo que por ahí, bueno, veníamos hablando, ¿no? Pero que tenemos que tener en claro es que la Biblia no es de derecha, ni tampoco es de izquierda. Excelente, porque te iba a ir a preguntar sobre esas cosas. Dios y sus ideas no son encasillables en sistemas humanos, ¿sí? Dios es de un trato personal. También trata con las naciones, también trata con las familias, pero Él no se limita a que, porque si vemos en la palabra dice, a uno le dice que venda todo y que lo siga. Entonces, si vemos eso, ¿qué pensamos? Hay que vender todo y seguir. Y vender y dárselo a los pobres. Entonces, ¿qué sería? Un pensamiento de izquierda, digamos, ¿no? Que todo igual para todo, compartir todo, qué sé yo. Ahora, damos una vuelta de hoja y vemos que dice que al que produjo más con la plata que se le dio, se le va a dar más. Y al que produjo menos, que ni lo metió en el banco para generar intereses, se le quita todo. Entonces, ¿acá qué sería? De derecha. O sea, la realidad es que Dios trata con el corazón de las personas, con el espíritu de las personas. Y en algunos momentos hay políticas que sí son buenas y que parecen ser más de izquierda, y a veces hay políticas que hay que ejecutar que son más de derecha, ¿no? Interesante algo que dijo Milei por ahí fue: a veces nos va a ser más fácil llegar a acuerdos con la izquierda que con el centro. Y cuando vos lo escuchabas decís, no, puede ser. ¿Pero por qué? Por los derechos laborales, claro. Hablaba él, ¿no? Y de que los empleados puedan hacerse cargo de la empresa. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Derecha, izquierda? Pero los del medio no estarían de acuerdo, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener claro de que Dios no se limita a su obrar a una política o a un pensamiento, a una filosofía, sino que Él ejecuta y se mueve más allá de nosotros, ¿no? Tal cual. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí creo que hay pensamientos, tanto de izquierda como de derecha, que son más afines, ¿no? Más hablando de lo... se me fue la palabra.
de lo interno, no sé. No, de los valores, ahí está, ahí Ajá. volvió. Más hablando de los valores, yo creo que sí hay más, tanto de una ideología como de la otra, hay valores que son más afines a lo que la Biblia nos enseña que otros que están más alejados. ¿Vos creés que la izquierda, porque veo mucho que hay cristianos que piensan que la izquierda o que la iglesia primitiva era una suerte de comunismo, es una especie de comunismo muy... cosa que no es así. ¿Vos creés que la izquierda es más afín a las ideas del cristianismo, la filosofía cristiana que la Biblia nos enseña, o no? ¿O va por otro lado a la izquierda? No, yo creo que el cristianismo va por encima de las dos. Okay. No se debe de ir hacia la derecha ni hacia la izquierda, en el sentido de que no debe dejarse llevar por el sistema del mundo. Muchas veces el ser humano funciona como el algoritmo de Facebook, ¿no? Empezás a leer la Biblia o empezás a leer el diario o y lees y tomás para vos lo que a vos te gusta, ¿no? Vos empezás a buscar, no sé, en Facebook o en Instagram o en alguno de esos buscadores o en Google, no sé si ahora podemos buscar, no sé, mesa de roble, ¿no? Y empezamos a ver mesas de roble, mesas de roble, mesas de roble. Después, por un tiempo, vamos a estar viendo mesas de roble en todos lados. Vamos a leer la Biblia, vamos a decir, el roble, no sé, y que el Señor hizo no sé qué cosa con el roble y que el roble... Entonces, el después, roble es la madera claro, de entonces Dios. es la madera ungida y entonces voy a usar roble en toda mi casa y empezamos y nos fanatizamos con un pensamiento, con una idea, con algo. Y este es un problema global que tenemos hoy, ¿no? De que se ha partido, a ver, lo que se ha dicho de la grieta, ¿no? La grieta es mundial, sobre cualquier tema. Sí. O sea, sobre el tema que vos pienses de una manera, en tu misma casa hay una grieta con la próxima persona porque toda la influencia y el pensamiento es transformado por más influencia y más pensamiento y más... es como una rueda que te sigue o como una espiral que te sigue llevando hacia el mismo, y cuando vos te dejaste llevar por el sistema del mundo, cuando te dejás llevar por ciertas ideas, crees o estás seguro que esa es la idea. Y el otro, como piensa distinto, es mi enemigo. Está loco, no entiende nada, no sabe de lo que está hablando, es un tonto, ¿no? Y a veces cuando nos paramos digamos, por eso el cristiano debe de mirar más allá del sistema del mundo, porque si no, vamos a estar en una lucha contra la persona, y no como al principio hablábamos, contra ideas que se levantan en contra de el conocimiento y la revelación de lo que Cristo hizo y quiere hacer en nosotros. Como veníamos hablando, o sea, capaz que Dios quiere hacer una obra en tu vida o por medio de tu vida e influenciar a otros, y en parte de eso está que tengas que vender todo y seguirlo. Y capaz que el Señor a vos o a otra persona le dice, vos tenés que generar una empresa multinacional y transformar los medios de comunicación. Ahora, ¿cuál está bien? Las dos. Las dos están bien, pero está bien para esa persona, para ese tiempo, ¿no? Entonces, no debemos de fanatizarnos. Obviamente que hay principios bíblicos y todo debe pasar por el filtro de la palabra. A veces el que quiere, como decíamos, agarra un versículo y lo toma para el lado que quiere, ¿no? Pero por eso es necesario
dice la palabra, escudriñar la palabra, leerla, conocerla, o como dice la palabra que habla de los bereanos, de la gente de Berea, que a ellos no fue necesario escribirle un libro, porque ellos, todas las cosas que le enseñaba Pablo, dice que la buscaban todos los días en la palabra y veían si era verdad o no. Ahora, Pablo a los de Tesalónica sí tenía que escribirle porque no eran buenos buscadores de la palabra a ver si lo que les decía Pablo era verdad o no. Entonces, nosotros, en nuestro deber cristiano, y creo que ese fue un gran error del cristiano en general, es que se aceptaba lo que le decía el cura, el pastor, el sacerdote, el líder, y no busca la palabra. Entonces, ha funcionado muchas veces de forma, digamos, robótica, aceptando cierta posición sin tener un espíritu crítico, pero no crítico de, yo estoy en contra de vos, sino, a ver, esto que me dicen, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Será así o no? ¿No? Y el pueblo de Berea no necesita una carta. ¿Crees que la iglesia, no sé si como institución, ya dijimos que no debe posicionarse, ¿no? Pero crees que debe preparar más a sus fieles, por así decirlo, que tengan más conocimiento del tema político, del tema de las ideas? Porque bueno, no sé, lo pongo en un ejemplo extremo. Por ejemplo, hablar del aborto. Capaz que un cristiano dice, bueno, está bien que la mujer elija si es su derecho, Dios no nos hizo libre, ¿no? O los lobbies LGBT, que ahora salió todo un tema, después vamos a hablar de estas teología queer y demás. Y capaz el cristiano dice, bueno, capaz que Dios no odia Dios no odia, Dios es amor. Que tiene razón, Dios no odia a nadie, Dios es amor, pero capaz que no tiene ese conocimiento bíblico para poder hacer lo que decías vos de filtrar todo por la palabra. ¿Crees que tiene que prepararse más desde la iglesia hacia sus fieles? Dos cosas. Pienso de que esto que decís vos, ¿no? De Dios es amor. Y algo que tenemos que tener en claro es que sí, Dios es amor. Pero Dios te ama tanto, tanto, que cuando vos te encontrás con Él no te deja igual que como estabas. Así como yo amo tanto a mi hijo que no le permito meter los dedos en el enchufe, así como amo tanto a mi hijo que no le doy más dinero que el que él puede manejar cuando va a la escuela, por ejemplo, y no le podría dar, según la inflación veremos dentro de un tiempo, ¿no? Pero un monto que sería mucho mayor que el que él puede manejar. Dios es amor, pero Dios transforma. Dios nos ama tanto que no nos deja como estábamos, ¿sí? Porque cuando vamos conociendo del amor de Dios, vamos siendo transformados. Entonces, por ese lado, digamos, sí, Dios es amor, pero ese amor transforma, ese amor cambia, ese amor te lleva a un nuevo nivel de vida, te lleva a tomar decisiones y a cambiar y ser más consciente de las cosas que te afectan, ¿sí? Y no lo haces por obligación, lo haces por amor a que lo conociste a Él y por amor de que también te amás a vos mismo y porque aprendés a, como dice la palabra, en el resumen de los mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces hay una transformación en la persona si realmente se acerca a Dios. Ahora, en esa transformación que creo que el pueblo de Dios, para resumirlo, ¿no? Tiene que ir a encontrarse y a empezar a cambiar de prepararse en conocimiento para poder enfrentarse a ciertas ideas, ¿no? Creo que ha empezado ese proceso.
tanto hemos escuchado, bueno, capaz que vos sos un poco más joven que yo, pero el Señor ya vuelve, no estudies porque vas a volver y entonces ¿para qué no tiene sentido que estudies? ¿Sí? No tiene sentido que hagas una empresa, si para qué lo vas a hacer si ya viene. Entonces vas a invertir en este mundo si todo se echa a perder. Sí, todo se va a echar a perder, pero mientras tanto podemos construir, podemos ser de bendición para otros, dejar heredad. La heredad, dice la palabra, que es algo bueno para hacerlo. No es que estoy mandando ningún mensaje encriptado a mis padres, pero la palabra de Dios dice que el caballo se alista para la batalla, pero que la victoria la da el Señor. Lo habías comentado un poquito hoy. Ahora, entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es preparar el caballo. Ahora, ¿cuál es el caballo? ¿O qué es el caballo? El caballo es la herramienta, lo que vas a hacer. O sea, vas a estudiar, te vas a preparar en finanzas, no sé, en administración, te vas a preparar en política, no sé, la carrera que sea. La misma política que hablábamos hoy, que era una herramienta, ¿no? Va a ser el transporte, la herramienta que va a ser usada por Dios para llegar a la victoria. Pero si vos no tenés la herramienta correcta y preparada, ¿sí? No sé si te ha pasado, pero a veces tener que arreglar algo en tu casa con la herramienta incorrecta, porque a veces nos toca arreglar algo y no tenés la herramienta para sacar el clavo, ¿no? Que es el martillo ese que tiene la liñita. Entonces empezás a golpearlo al clavo para acá, para allá, ¿sí? Y al final terminás haciendo el hueco mucho más grande que lo que estaba antes. Y no sé a vos, pero a mí me pasa que cuando tengo que trabajar con una herramienta incorrecta me da una bronca, porque te lleva más trabajo, más esfuerzo, más desgaste y queda peor. ¿Por qué? Porque no teníamos la herramienta correcta. Entonces, nuestra tarea es prepararnos para y estar listos. El Señor te va a dar la victoria, pero tenés que estar listo. Sí, hay que preparar a la gente, hay que alistarla para estar listo para que cuando salga un negocio, bueno, tener un capital, tener las ideas claras, tener una proyección. Pero si no tenés la preparación, no sabés cómo invertir, no sabés cómo vas a hacer el negocio. Lo mismo con esto, con la política. Si no conocemos las leyes, si no conocemos la Constitución, si no conocemos cómo se maneja el Estado, ¿no? ¿Cómo vamos a influir? Comentando por mensaje de WhatsApp y por las redes sociales. Sí, no está mal. O poniendo un like, mínimo, poner un like, por lo menos, ¿no? Pero... Suscribite, claro. Suscribite. Pero la realidad es que debemos prepararnos y tenemos que tomar responsabilidad sobre nosotros mismos y sobre la comunidad, porque el mandamiento es que nos amemos a nosotros mismos como amamos a los demás, o que amemos a los demás como nos amamos. Claro, entonces, ¿estamos tratando de salvarnos nosotros o lo estamos haciendo por la comunidad? ¿Sí? Creo que hay que estar preparado para hacer la tarea. Hay un personaje en la Biblia que es Amías, hijo de Sadoc, que salió corriendo para dar una noticia al rey, pero cuando llegó no tenía la noticia, ¿no? El mensajero sin mensaje lo titula un pastor conocido. O sea, él tenía para hacerlo, supongamos, salía electo el diputado y la diputada, el presidente, digamos, pero no saben hacerlo. No tienen el conocimiento, no tienen las herramientas porque no se prepararon. Entonces, ¿qué van a terminar haciendo? Ocupar un cargo, ocupar un puesto, pero no van a estar preparados para la tarea que tienen que hacer. Claro. Van a cumplir algo, pero ni siquiera saben por qué, ni para qué, ni tener en concreto. Y que nos ha pasado tener legisladores creyentes, pero que no han sabido presentar leyes. Sí, con esto hablábamos al principio, ¿no? De tener una agenda. Claro. De tener una agenda a largo plazo. Obviamente que no es que mañana vamos a cambiar la Constitución y vamos a cambiar todas las leyes,
pero sí tener una agenda de que vamos a defender la vida, vamos a defender el patrimonio, vamos a defender la niñez, vamos a defender, por ejemplo, quizás como titula la Agenda 2030, el medio ambiente, pero ¿cómo? Vamos a cuidar los recursos que Dios nos dio, porque la palabra y el Señor nos dice que somos administradores de esta tierra, entonces debemos de cuidarla. Pero ¿nos vamos a dejar llevar por las ideas de este mundo o por las ideas de Dios? ¿Por qué? Vamos a pasar a algo que tocamos muy por encima, que es el tema de la teología queer. La teología queer es básicamente que dice que la homosexualidad es aprobada por Dios, así hablando por encima. Vi una noticia, no sé si te la mandé, creo que parece que sí, que en el 2020 abrió la primera iglesia inclusiva, decía la noticia, la primera iglesia inclusiva, que alguien me explique qué significa eso, pero bueno. En Argentina, en Córdoba, nada, la pastora de ese lugar creo que era lesbiana o bisexual o algo así. ¿Qué opinas de esta nueva teología queer? Está muy relacionada también con la agenda esta que ha tenido la izquierda de hace muchísimos años. ¿Qué pensás de esto? Yo creo que han tomado parte de la palabra y la han deformado. Empezando porque la línea de esta iglesia viene de un movimiento muy importante en el extranjero, ¿no? Pero comenzando, como dice la palabra, ¿no? Comenzando con las buenas cosas, se terminaron desviando. Y quizás por la idea de la inclusión o del amor y de que Dios te recibe como sos, que es correcto, es bíblico, Dios te recibe como sos. Pero como veníamos hablando, Dios te transforma. El Espíritu Santo está en nosotros y nos convence de pecado. Nos trae convicción. No nos trae culpa, nos trae convicción. Pero ¿la convicción para qué es? Para dejar de hacer eso, para transformarnos, para ser distintos. Quizás es como muy evidente porque, bueno, es permisivo con algo que hoy es tendencia, ¿no? O es muy abierto, que es el tema sexual, ¿no? Pero hay iglesias que han permitido en años pasados, no sé, o aceptado ciertas conductas, no sé, como el fumar, ¿no? Hoy por hoy no sé, yo no he visto ningún predicador fumar, pero digamos, socialmente está mal visto fumar, porque sabemos que afecta al cuerpo, y si nosotros tenemos el privilegio de tener un cuerpo que Dios nos dio, debemos de cuidarlo. Ahora, muchas veces no lo cuidamos. Y a veces hacemos lo incorrecto con lo que Dios nos dio. Y sí, es verdad, Dios nos ama, pero Dios no nos deja como estábamos. Nos va transformando. Cuando nos acercamos a Dios y somos transformados, dimos de nuestros pecados. Tiene que haber un arrepentimiento, una conversión, un dejar la vida atrás, ¿no? Y este acto, digamos, de comunicación, ¿no? Que es el bautismo, ¿no? Que es comunicar a los demás, decirle a los demás, estoy dejando mi vieja vida atrás y estoy comenzando una nueva. Quizás hay cosas que me cuestan todavía, quizás, y el Señor seguramente que tiene que cambiar. Hoy aún en mí tiene que cambiar cosas. Hoy aún, perdón que te use ejemplo, en vos también tiene que cambiar. Sí, sí. Pero no significa que nosotros vamos a agarrar el pecado y vamos a decir, no, bueno, soy tan pecador y Dios me ama. No, o sea, soy tan pecador, Dios me ama y está obrando en mí, ¿no? Dice Proverbios 16:25, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. ¿Sí? Y esto lo tomo también para el lado de la ideología y todo esto, ¿no? De que muchas veces
pensamos que estamos en lo correcto, ¿no? Y la Biblia nos dice que el que piense estar en lo correcto, tenga cuidado de no caer, porque lo hacemos en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ver las cosas, pero necesitamos realmente que el camino sea Cristo. Yo soy la verdad y la vida, pero también Él se habla a sí mismo como el camino. Entonces, ¿estamos transitando por el camino que es Cristo o estamos transitando por mi pensamiento, por lo que a mí me parece, por lo que yo quiero, me gusta? ¿Sí? Porque a mí me gusta, no sé, gastar plata, ¿no? Claro. Pero el Señor me dice que tengo que ser un buen administrador. Entonces, tengo que refrenar ciertos deseos y tengo que ser transformado por medio de Dios para ir tomando buenas decisiones y ser cambiado. Ahora, esto a veces es duro, ¿no? Porque pensamos que Dios es amor y que entonces vivimos una idea muy, ¿cómo se dice? Amor y paz, y que cada uno haga lo que quiera, y bueno, muy hippie, ¿no? Que cada uno puede pensar y hacer lo que quiera, pero si vemos en Mateo, capítulo 10, esto lo dice Jesús, dice, no crean que yo he venido a traer paz al mundo. Dice, no he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Acá no dice al yerno contra su suegra, pero bueno, hay varios casos, ¿no? De modo que los enemigos, un saludo a mi suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. El que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. Entonces, tenemos que tener claro de que va a haber cosas que nos va a mostrar el Espíritu y a veces va a usar a personas, a pastores, a líderes, al cura, a la persona que está en eminencia para marcarme que esto está mal. Pero no porque viene de una ideología o de un pensamiento, sino porque la palabra me muestra que está mal y que tengo que ser renovado en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de hablar, en mi forma de ser con mis seres queridos, ¿sí? No es... Pero bueno, es la realidad de que vamos a ser confrontados con la verdad. Y bueno, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a bancarnos que nos digan, che, esto está mal? Obviamente que hay que aprender a decirlo con amor, ¿no? Claro. Y no a imponer como reglas o religión, obligaciones, sino mostrar el espíritu de la palabra y lo que Dios quiere para nosotros, que siempre es bueno, que siempre trae un buen fruto, aunque sea que en el momento quizás nos duela un poco. Está buenísimo lo que decís, porque esto va para gente, bueno, de esa teología queer que cree en esto, va para gente de izquierda, va para gente de derecha, va prácticamente para todo el mundo. Replantearnos si estamos en nuestro propio pensamiento o estamos siguiendo realmente a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Está muy bueno lo que estás diciendo. Ahora, volviendo también a esto de esta nueva iglesia que se abrió, ¿no? Iglesia inclusiva. ¿Por qué dejamos que estas ideas se introduzcan en la iglesia? O sea, no sé si está bien formulada la pregunta, ¿por qué dejamos, no? Pero ¿por qué se han metido, se han infiltrado estas ideas en el pensamiento del creyente? No podría decirte así claramente Claro. que es, en este caso particular, esto es así, ¿no? Pero muchas veces nosotros tratando de sacar lo que es la iglesia, pero si no nosotros mismos, ¿no? Por tratar de no ir a este choque que estábamos hablando recién. Bueno, tenemos un amigo que se droga y no nos animamos a decirle que eso está mal.
Mm. Pues sí, bueno, es un porro, es algo socialmente común o aceptado. Y muchas veces no se trae o no se ve la corrección como algo bueno, sino que el que te corrige o el que te muestra que algo está mal, En realidad me odia, ¿no? me odia o es mi contrario o está en contra de mí o me está haciendo la vida imposible. A veces cuando somos jóvenes tenemos esa posición sobre nuestros padres. Cuando estamos en una congregación lo vemos así sobre un líder o un pastor. Y creo que muchas veces se dejan introducir esta idea por lo que hablábamos antes, ¿no? De los bereanos, ¿no? Dice Hechos 17, dice que los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses, dice la palabra. Y escucharon gustosos el mensaje. Todos los días examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. Creo que hay que pasarlo por el filtro de la palabra. ¿Sí? Y ver también que hay casos en donde la transformación lleva más tiempo. Lleva más tiempo. Hay personas que conocen al Señor y de un día para otro dejan el cigarrillo. Hay días que son transformados y, no sé, trataban mal a su esposa. Y el Señor los trabajó en su corazón y a la semana es el cielo su hogar, ¿no? Y hay otras personas que el proceso lleva más tiempo. Y hay que ser tolerables, pero también hay que acompañar los procesos. Y en amor, ¿no? Esto que veníamos hablando, de entender, de acompañar, aún de tener las herramientas. A veces estar preparados para esa batalla, ¿no? Y yo con esto digo, o sea, no tenemos que excluir la ciencia de el uso de la palabra, porque la palabra nos habla de los consejeros, de las personas que nos pueden ayudar. Y a veces simplemente con poder acercarse a alguien, obviamente con buenos principios, ¿no? Pero a un buen psicólogo, psiquiatra, alguien que pueda ayudarnos quizás en la psiquis, un coaching que nos ayude a poder enfrentar ciertos proyectos en la vida. A veces un joven que está por ver qué hace desde su vida necesita un consejero escolar, una persona que le haga un estudio de cuáles son sus gustos, sus ideas para ver qué carrera seguir, ¿no? No es solamente, todo por revelación. Claro. Necesitamos la instrucción, la ciencia, el consejo, pero muchas veces para recibirlo necesitamos humildad. ¿Sí? Y eso es un gran problema en la sociedad hoy. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más alejados del otro, somos más intolerables a lo que el otro nos dice, creemos que nuestro pensamiento es el único y el correcto. La tecnología muchas veces nos ha alejado mucho de poder escuchar otras voces, ¿no? Con esto que hablábamos del algoritmo, ¿no? De creer que lo que yo pienso, ¿sí?, es lo único correcto o lo correcto y que los otros están equivocados. Y nos falta la humildad de decir, necesito ayuda, necesito alguien que me aconseje. Y después hacerle caso al consejo, ¿no? O por lo menos tenerlo en cuenta, por lo menos poder siquiera hablar con otro. Esto, tener gente con quien tomarse un mate y decir, me pasa esto. Claro. ¿No? Eso te iba a preguntar. Hay mucho, ¿no?, de esto para
para complementar esta idea que os estaba diciendo, hay mucho esto de, por miedo a esta confrontación que decías, ¿no? Que leías y que es real, muchos predicadores por este mismo miedo se frenan al momento de decir ciertas cosas, cierto marcarle el pecado al pueblo de Dios, por el miedo este de que la gente se vaya de la iglesia, no sé, se ofenda. ¿Ves que esto pasa o es más una impresión mía? Es difícil de saber hasta dónde, ¿no? Claro. Porque eso pasa en la mente del que tiene que dar la corrección, ¿no? Pero pasa muchas veces que, como veníamos hablando, nos ofendemos muy fácil. Sí, la gente se ofende porque no la saludaron, no porque le dicen que tiene un pecado. O sea, te le dicen que tiene un pecado y te hace un juicio, ¿no? Y muchas veces, para poder, los pastores, yo veo que, y está muy bueno esto, de no juzgar el pecado del otro, pero sí ponerse en que ellos también tienen pruebas, ellos también tienen dificultades, ellos también son seres humanos. Claro, no te están corrigiendo de un pedestal de decir yo soy superior y por eso te corrijo. Y vos estás mal, claro, sino de la posición de yo también lucho con esto. Y Dios me ayudó o me está ayudando de esta manera y también lo puede hacer con vos. Y no de la manera de ese pedestal, como decís vos, de marcar el error y menos en público, ¿no? Claro. Porque la corrección debe ser con amor, la corrección debe ser para que la persona cambie y no para ofenderla. Porque vos estás... Sí, aunque bueno, la palabra también dice, después de varias veces que vos le marcaste y le dijiste, bueno, ya decilo con un testigo, después medio que decilo públicamente, después dale la bendición, claro. Dale la bendición, ¿no? Que siga por su camino, si quiere seguir pecando, si quiere seguir haciendo su vida, bueno, perfecto, que vaya, que siga nomás. Y en algún momento, como el hijo pródigo, se encontrará con el Señor realmente, porque muchas veces la gente llega a las iglesias, pero no se encuentra con el Señor, se encuentra con un lugar que se siente ameno, con gente que ama, con gente que quizás va por tradición, quizás va por costumbre, quizás porque mi papá fue, porque mi mamá fue, entonces bueno, yo concurro, tengo amigos, y ante la corrección o ante el mostrar el pecado, uno se ofende y se termina yendo, pero es porque no se encontraron con Jesús. Entonces al momento de que se encuentren con Jesús, van a volver al camino, no necesariamente a esa congregación, pero quizás a otra. Pero sí necesitamos ese encuentro con el Señor. Bueno, excelente. Ya para ir cerrando, usa 3 minutos para decirle a esta gente que está confundida en estos pensamientos, que está muy encerrado también en su propio pensamiento, ¿qué le dirías a esas personas? Y también, ¿qué le dirías, para volver al tema político, qué le dirías a aquel cristiano que piensa que lo político está alejado totalmente de una vida cristiana, de una vida, no como hablábamos hoy, que lo político es sucio y que vive encerrado en 4 paredes de una iglesia? Todo tuyo. Yo creo que, para echar el tema político, ¿no? La Constitución y el preámbulo nos habla de que debemos invocar a Dios, que es fuente de toda razón y justicia. ¿Sí? Y es hermoso saber que en la Carta Magna, digamos, tenemos esta frase: Dios es fuente de toda razón y justicia. Y si queremos ir hacia la justicia y si queremos tener la razón, necesitamos ir a Dios. Necesitamos ir a Dios. No a un pensamiento, no a una ideología, no a un partido político, no a otras cosas, no a mi pensamiento, no a las redes sociales. No
a esas cosas, tenemos que ir a Dios. Y Él nos va a guiar, Él nos va a guiar hacia la razón y hacia la justicia. Muchas veces es difícil entrar en razón. El Señor nos hace entrar en razón. A veces el proceso lleva tiempo, hasta que entramos en razón, ¿no? Pero bueno, ese es el proceso de Dios. Y con respecto a los cristianos, digamos, y la importancia de involucrarse o de pensar de que no deben involucrarse, si uno ve la Biblia y empieza a pasar hojas, ¿no? Empieza a ver que Abraham se relacionó con reyes, que José terminó siendo gobernador y administrador de Egipto. David, otro personaje importante de la Biblia, el primer rey escogido por el Señor. Podríamos hablar todo un capítulo de esto, ¿no? De que a pesar de todos sus errores, porque todos nosotros tenemos errores, el Señor lo usó. Así que si tenés errores, nada, Dios te puede usar también. Lo mismo, Salomón, la persona más sabia en la historia, nos dice la palabra, fue un político, ¿sí? Y más allá después que se mandó sus macanas, fue un político que edificó el primer templo, el templo más glorioso, ¿no? Entonces, ¿será que la política es importante? Roboam, el hijo de Salomón, entra al gobierno y por una discusión sobre impuestos. ¿Será importante los impuestos? La nación se termina dividiendo. ¿Será importante que la Biblia nos está hablando de impuestos? ¿Será importante que esa pregunta que le hacen a Jesús si hay que pagar los impuestos? ¿Será importante ese personaje que era copero del rey y que terminó siendo como el líder de la reconstrucción de los muros de Israel? Claro que sí, claro que sí. La política es importante y debemos involucrarnos. Y capaz que, no todos están llamados a ser presidente, no todos están llamados para ser gobernadores, no todos están llamados a ser concejales, pero quizás como la sirvienta que estaba en la casa de este personaje conocido, y si vas hacia el profeta a ver qué te dice y el profeta lo sana, entonces quizás hoy no nos está escuchando alguien que tiene todos los estudios y va a ser presidente de la nación, pero quizás estás limpiando la casa de un concejal y vos le podés mostrar la luz, podés ser la transformación para esa persona, porque Dios te puede usar, ¿sí? No es necesario. Ahora, con esto no lo usemos de excusa, entonces no me voy a meter, voy a ser la persona de limpieza solamente. Y por eso digo, no hay que escatimar o bajarle el valor a lo que uno hace, porque hasta la sirvienta fue la persona que trajo sanidad a este líder político o militar. Entonces, capaz que vos decís, bueno, yo estoy en un cargo por ahí atrás, yo estoy en una empresa y lo que yo hago no tiene tanta importancia, pero sí, tiene importancia. Sí, volviendo al comienzo, si somos luz, si somos sal, si somos esa levadura que transforma la masa. Bueno, excelente, nada más que agregar. Bueno, gente, hasta acá llegó el capítulo, el Mateo Tranqui número 8, salteamos el 7. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, ya saben, en los comentarios vamos a estar leyéndolos atentamente. Si tienen preguntas, después se las paso a Cristian y hacemos una segunda parte. Suscríbanse, sigan a Cristian en sus redes, lo voy a dejar acá abajo. Si logramos tener muchos haters, mejor. Mucho mejor. Sí. Bueno, hablamos de eso, del que confronta. Bueno, después hay que bancársela. Nada, hasta acá llegó. Gracias por estar ahí escuchándonos y gracias por venir, Cristian. Fue como siempre un placer. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. No sé si va a ser esta semana o el año que viene. Así que nos vemos. Chao.